leucotrienos y las lipopsinas. ¿Ok? Entonces, estas moléculas jóvenes, de forma general, participan en procesos de inflamación y en procesos de dolor, ¿ok? De tal manera que cuando una persona, les pongo un ejemplo muy sencillo, cuando una persona sufre un trauma muscular o un desgarre muscular, recuerden que es muy común que se inflame, ¿cierto? Es muy común que se inflame esa zona, ¿no? O ustedes se pegan, por ejemplo, van caminando y se caen y no sé, se pegan ahí en una parte del pie o de la pierna, es muy común que se inflame, ¿cierto? Entonces, esa inflamación y ese dolor es precisamente debido a este tipo de moléculas. ¿Ok? Entonces, nosotros jóvenes todo el tiempo estamos, el cuerpo humano o el organismo todo el tiempo está produciendo ese tipo de moléculas, ¿ok? Todo el tiempo está produciendo prostaglandinas, todo el tiempo está produciendo leucotrienos, lipopsinas y tromboxanos, ¿ok? Todo el tiempo. Pero en un proceso inflamatorio o en un proceso de dolor, el cuerpo sintetiza en mayor cantidad de estas moléculas, ¿ok? Entonces, si teníamos 5 moléculas sanos, al fin, en un proceso inflamatorio vamos a tener 15, por ejemplo, ¿sí? O 10 moléculas, ¿no? Y ya si de plano este proceso inflamatorio es muy, muy agudo, vamos a tener 15, posiblemente, o más, ¿ok? Ahora, lo que tienen que saber de esta parte de los eucosanoides en relación a la parte bioquímica es que todos estos eucosanoides, sin excepción, van a ser derivados o se van a sintetizar a partir de ácidos grasos poliinsaturados y de 20 carbonos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tienen, recuerdan la hipogénesis, que no es otra cosa más que la síntesis de lo que habíamos visto un tema antes, ¿sí? ¿Recuerdan eso de ácido graso sintasa, de que se sintetizaban en el complejo de ácido graso sintasa el ácido palmítico, ¿cierto? Que es el de 16 carbonos. Y a partir de ahí, ¿a dónde se iban para que crecieran aún más de tamaño? Al retículo endoplasmico liso. Exactamente, porque eso ocurría en mitocondria, ¿cierto? Y en mitocondria únicamente hasta 16 carbonos, ¿ok? Después, cuando se iban a agregar más carbonos o bien cuando se iban a agregar dobles enlaces para que sea un ácido graso insaturado, estos se iban al retículo endoplasmico liso, ¿cierto? Y ahí se llevaba a cabo este proceso. Entonces, los ácidos grasos de 20 carbonos y poliinsaturados, ojo, número 1, jóvenes, 20 carbonos, número 2, poliinsaturados. Estos ácidos grasos son los que van a ser utilizados para la síntesis de estos eucosanoides, ¿ok? Y cuando hablamos de los eucosanoides, recuerden que eucosanoides jóvenes son prostaglandinas, son leucotrienos, son lipopsinas y son tromboxanos, ¿cierto? Y de cada uno de estos eucosanoides se van a dividir en 3 grupos, en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3. De tal manera que cuando tienen ustedes tromboxanos, lo van a encontrar como tromboxanos y al final de la palabra lo van a encontrar con un 1, subíndice, ¿ok? Eso quiere decir precisamente de qué ácido graso fue derivado, ¿ok? Y después lo vas a encontrar con el número 2, con el número 3, y así sucesivamente. De tal manera que los leucotrienos, los tromboxanos y las prostaglandinas de grupo 3 son las que participan con mayor intensidad o con mayor agudez en procesos inflamatorios y de dolor. ¿Qué implica esto, jóvenes? Que los medicamentos que van a ser utilizados para contrarrestar procesos inflamatorios y procesos del dolor van a inhibir la síntesis de qué grupo de eucosanoides. ¿El tipo 3? Exactamente, ¿sí? Bueno, yo me equivoqué, jóvenes, es del tipo 2, ¿ok? Los del grupo 2 son los que participan con mayor intensidad, ¿ok? En procesos inflamatorios y en procesos de dolor. Entonces, recapitulando con lo que menciona su compañero, los medicamentos diseñados para inhibir o contrarrestar un proceso inflamatorio, sobre todo, están diseñados para inhibir precisamente la producción o la síntesis de eucosanoides de grupo 2, ¿ok? Así que, ¿hasta aquí dudas, jóvenes? Entonces, como ustedes pueden ver en esta pequeña diapositiva, aquí precisamente se especifican de forma general las funciones biológicas de estos eucosanoides, ¿no? Y de forma general, chicos, aquí en la última parte son mediadores del dolor y la inflamación, pero no únicamente participan ahí, ¿ok? También, por ejemplo, las proteaciclinas inhiben agregación plaquetaria, y esto es bien importante, porque si se inhibe la agregación plaquetaria, no hay coagulación, y si no hay coagulación, no hay hemorragia. Digo, hay hemorragia, todo lo contrario, ¿ok? ¿Por qué? Porque las plaquetas activan la coagulación
Y si las plaquetas son inhibidas para que se agreguen, entonces no hay coagulación, y por eso si no hay coagulación, hay hemorragia, que es lo que sucede precisamente con dengue hemorrágico, ¿no? Dengue hemorrágico lo que hace es destruir las plaquetas. Entonces, ¿han escuchado hablar de dengue hemorrágico? ¿Sí? Ok. En dengue hemorrágico, chicos, el principal signo es precisamente las hemorragias. ¿Por qué ocurre esto, jóvenes? Porque el virus del dengue precisamente destruye las plaquetas. Y la función de las plaquetas es activar la coagulación. Si no hay plaquetas, no hay coagulación, ¿cierto? Y por ende hay hemorragia. Y ahí hay nombre, precisamente, dengue hemorrágico. ¿Ok? Entonces, de forma general, jóvenes, estos eucosanoides van a participar en el caso, por ejemplo, de las tromboxanos, agregación plaquetaria y vasoconstricción. Entonces, vean, por ejemplo, los tromboxanos, dado que participan en la agregación plaquetaria, podemos decir también que participan en la activación de la coagulación, ¿cierto? Entonces, si no hay tromboxanos, también hay hemorragia, ¿vale? Ok, y así sucesivamente. Entonces, las prostaglandinas y los tromboxanos van a participar en una vía que recibe el nombre de la vía de ciclooxigenasa, y por otro lado, los leucotrienos y las lipoxinas van a participar en otra vía denominada vía lipooxigenasa. Ok, están viendo ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Las prostaglandinas y los tromboxanos van a participar en una vía denominada vía de la ciclooxigenasa, y por otro lado los leucotrienos y las lipoxinas van a participar en una vía denominada vía de la lipooxigenasa. Esto parecía que es algo muy ajeno a ustedes, pero seguramente no, tal vez no lo saben, pero seguramente ya lo han hecho. ¿Alguien se ha tomado una aspirina, una saldiuva, un ácido acetilsalicílico? Seguramente todos. Sí. ¿No? Un paracetamol, un ibuprofeno, una proxeno. ¿Les ha pasado que cuando tienen ahí una tortícolis, o por ejemplo están súper estresados quizás por muchas tareas, por exámenes, empiezan a doler, y se escucha doler? Okay. ¿Les ha pasado que cuando están muy estresados, ya sea por exámenes, por trabajo, por cualquier otra situación, empiezan a tener ahí como un dolor a nivel de la espalda? Dice, ya me duele la espalda, ¿no? O sea, no es otra cosa más que una inflamación muscular. ¿Qué se toman? Se toman una proxeno. No es así como que, pues me tomo una proxeno, o me tomo un ibuprofeno, o me unto un poquito de diclofenaco, el famoso Voltaren. Seguramente algo tienen en casa. ¿Conocen el famoso Voltaren? El Voltaren, jóvenes, es diclofenaco sódico, que hace exactamente lo mismo que una proxeno, exactamente lo mismo que el ibuprofeno, exactamente lo mismo que el ácido acetilsalicílico o la aspirina, lo mismo. Pero ¿qué hacen estos específicamente? Entonces, ¿están de acuerdo que en ese momento cuando ustedes están estresados les duele ahí un músculo, ¿no? Y ahí empiezan a masajear, pero les sigue doliendo. Entonces optan por tomarse un antiinflamatorio. Entonces, en este proceso inflamatorio, jóvenes, hay una gran cantidad de ¿qué? De tromboxanos, de prostaglandinas, de leucotrienos, ¿cierto? Y específicamente, ¿de qué grupo hay mayor cantidad de? ¿De tipo 2? Exactamente, del tipo 2. Entonces, jóvenes, lo que quiero llegar con esto es lo siguiente, precisamente. Entonces, observen, chicos. ¿Cuáles son los ácidos grasos de 20 carbonos y poliinsaturados utilizados para la síntesis de eucosanoides? Uno va a ser el linoleato, ácido linoleato, ¿ok? Este ácido linoleato, esta es su estructura química, ¿ok? Y este ácido linoleato te va a dar como productos, como te va a dar de su metabolismo, te va a dar los prostanoides y los leucotrienos del grupo número 1, ¿ok? Que son todos estos. No se los aprenden, chicos, no es necesario, ¿ok? Después, el ácido linoleato también es convertido a ácido araquidónico, y el ácido araquidónico te va a dar los prostanoides y los leucotrienos del grupo número 2, que son estos precisamente los que están participando con mayor intensidad en procesos de ¿qué? De inflamación y de dolor. Y finalmente, a través del ácido alfa-linolenato, este ácido alfa-linolenato te va a dar, al final, te va a dar los prostanoides y los leucotrienos del grupo número 3. Entonces, de estos tres grupos, chicos, ¿cuáles son los que están participando con mayor intensidad en procesos inflamatorios, en procesos de dolor? Y por ende, ¿cuáles son los que ustedes van a inhibir para que ya no se produzcan tanto y por ende contrarrestar un ambiente proinflamatorio?
Los del grupo 2. Entonces, resulta, jóvenes, ¿están viendo esta diapositiva? Sí, profe. Okay. Sí. Entonces, jóvenes, aquí tenemos el ácido araquidónico. ¿Recuerdan que el ácido araquidónico te daba los prostanoides y los leucotrienos del grupo número 2? Que son los que están participando con mayor actividad o con mayor intensidad en procesos proinflamatorios y procesos de dolor. Entonces, observen, jóvenes, aquí. Tenemos nuevamente el ácido araquidónico y a partir del ácido araquidónico hay una enzima que se llama ciclooxigenasa. ¿Ok? ¿Ya vieron esta enzima? Ciclooxigenasa. O también se abrevia como COX-2, como COX. ¿Ok? A ver. ¿Están viendo la diapo? Ya, profe. Ya, profe. La ciclooxigenasa, jóvenes, también se abrevia como COX. Se los voy a estar enviando al chat. ¿Ok? Como COX-2. ¿Ok? Entonces la ciclooxigenasa se abrevia como COX-2, como COX nada más. ¿Ok? Y de estas enzimas tenemos de dos tipos. Tenemos la COX-1, ¿sí? Y tenemos la COX-2. Entonces, la COX-1, jóvenes, ambas enzimas van a estar produciendo, van a estar llevando a cabo la producción, vean chicos, la producción hasta abajo. ¿Ya vieron hasta abajo? El numerito que yo les comentaba hace un momento. El grupo 2, ¿no? Exactamente, son del grupo 2. Entonces, y son estos precisamente los que se están produciendo en mayor cantidad en procesos inflamatorios, ¿cierto? En procesos de dolor. Y ustedes que quieren entonces inhibir la síntesis de estas moléculas, ¿cierto? Entonces, resulta, jóvenes, que medicamentos como la aspirina, como la indometacina, como el ibuprofeno, ¿sí? Como el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, el diclofenaco, y todo ese tipo de medicamentos que de forma general, ¿qué nombre reciben estos medicamentos? ¿Antiinflamatorios? Ok, entonces, sí, pero te falta un poquito más. Sí, antiinflamatorios. ¿Antipiréticos? Si son antiinflamatorios, por ende, son antipiréticos también. Es decir, para la fiebre también se pueden utilizar, ¿vale? Pero otro es un nombre un poquito más largo. Los famosos AINES. Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de antiinflamatorios hablamos de dos tipos, los esteroideos y los no esteroideos. Los esteroideos que eran derivados del cortisol. ¿Recuerdan el tema de hormonas? Cuando vimos cortisol, ¿recuerdan que habíamos comentado que el cortisol es un excelente antiinflamatorio? ¿Sí? Pero que también era muy dañino. Utilizarlo de forma brusca, de forma deliberada, era muy dañino para el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Porque al incrementar los niveles de cortisol en el cuerpo es muy malo para el organismo. ¿Recuerdan el síndrome de Cushing y síndrome de Addison? Entonces, precisamente por eso, porque el incremento de cortisol en el cuerpo, jóvenes, te genera la destrucción de las glándulas suprarrenales. Y por ende te va a generar, ¿qué? Síndrome de Cushing. Por otro lado, después de que la persona dejó de tomar ese tratamiento, ya no hay cortisol endógeno, ¿cierto? Porque las células que lo están produciendo ya están destruidas. Y aparte, ya terminó el tiempo de tratamiento. Entonces ya no tampoco hay cortisol exógeno. Y ahora ya no hay cortisol en el cuerpo. ¿Y ahora qué es? Síndrome de Addison. Estudien eso, jóvenes, porque eso ya viene en el examen. ¿Ok? Entonces, chicos, de forma general, todos los medicamentos, los AINES, todos los AINES o todos los antiinflamatorios no esteroideos van a inhibir la COX-1, ¿ok? Y enzima COX-1. Y la ciclooxigenasa 1, jóvenes, es una enzima que todo el tiempo las células la van a estar expresando, ¿ok? Y está bien, porque recuerdan que yo les comenté que de los eucosanoides todo el tiempo tenemos en el cuerpo, solo que en procesos inflamatorios y en procesos de dolor o en un ambiente patológico incrementan la cantidad de estas moléculas, ¿cierto? De estos eucosanoides. Entonces, la COX-2, jóvenes, es una enzima que es inducible. ¿Qué quiere decir que sea inducible? Que únicamente las células la van a expresar bajo un estímulo.
¿Ok? Ese estímulo puede ser el dolor, precisamente, puede ser la inflamación, puede ser daño al tejido. Entonces, cuando la COX-2 se produce, la inflamación es aún mucho mayor todavía. ¿Ok? Si la COX-1 te produce un estado proinflamatorio, la COX-2 te va a incrementar aún más ese proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces, la COX-1, jóvenes, va a ser inhibida, ¿por qué? Por los antiinflamatorios no esteroideos. Ejemplos: naproxeno, ibuprofeno, paracetamol, aspirina, ácido cítrico salicílico, diclofenaco sódico y demás. Y la COX-2, por otro lado, entonces, ¿cuál de las dos enzimas jóvenes está participando con mayor intensidad en un proceso proinflamatorio? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2, porque la 1 todo el tiempo está presente, ¿cierto? La 2 no. La 2 únicamente se activa cuando hay un proceso patológico. ¿Ok? Entonces, la COX-2, jóvenes, va a ser inhibida por los corticosteroides, es decir, por antiinflamatorios de tipo esteroideo. ¿Les ha pasado, joven? ¿Alguien de ustedes, chicos, le han extraído las terceras molares? ¿Nadie? Nadie del grupo. Ok, ¿alguien de su familia les han extraído las terceras molares? Sí, a mí. ¿Sí? Okay. ¿Y han visto, jóvenes, después de que les extraen las terceras molares, el hinchazón que traen ahí? Sí. Es una bola. ¿Y qué es lo que les inyectan para eliminar todo ese hinchazón? Dexametasona. Y la dexametasona es un antiinflamatorio esteroideo. Entonces, cuando una persona le inyectan dexametasona, automáticamente, prácticamente en automático, desaparece, jóvenes, la inflamación. ¿Por qué? Porque precisamente, y además de que te dan dexametasona, también te dan ketorolaco. El ketorolaco, jóvenes, es un AINES. Y la dexametasona es un esteroideo. Entonces, por un lado, jóvenes, en ese momento ustedes necesitan inhibir las dos enzimas, ¿cierto? Porque el proceso inflamatorio es muy intenso. Entonces, por un lado, jóvenes, la dexametasona te inhibe la COX-2 y por otro lado, el ketorolaco te inhibe la COX-1. ¿Ok? Entonces, de forma general, chicos, todos los antiinflamatorios no esteroideos te van a inhibir las dos enzimas, pero con mayor intensidad la 1. ¿Ok? Y por otro lado, los antiinflamatorios esteroideos te van a inhibir principalmente la 2. ¿Ok? Es esto lo que tienen que saber respecto a síntesis de eucosanoides. ¿Preguntas? Sí, por favor. Había dicho que la dexametasona era esteroideo, ¿verdad? Así es, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, jóvenes? No, perdón. ¿No? Ok. Diana, tenía que meter la mano. Justo en este momento, en algún momento leí algo con respecto al pepto. Sí, en algún momento leí, pero te voy a ser así honesto. No recuerdo exactamente la correlación entre el pepto y la sangre. Creo que activa, algo así como que activa alguna vía de coagulación, pero no recuerdo en este momento. No recuerdo. Pero en el caso de usted se tendría que hacer una prueba de tiempos de protrombina para ver tiempos de coagulación y ver cuál es el factor precisamente que usted, cuál es el factor que usted carece para que sea sustituida de manera exógena. O sea, cuando hablamos de coagulación, hay dos vías. Hay una vía que se llama extrínseca y hay otra vía que se llama intrínseca. Entonces, ambas vías te van a evaluar los tiempos de coagulación, pero te van a evaluar de diferente forma. ¿Ok? Entonces,
cuando, por ejemplo, han escuchado hablar de las famosas hemofilias. O sea, hay personas que están en el sol y de pronto empiezan a sangrar, ¿cierto? Entonces sí se denomina hemofilia clásica, ¿sí? Porque carecen de un factor que es el factor 8. Entonces, en el caso de usted, posiblemente también carezca de algún factor. Entonces, en el caso de ustedes, deberían de evaluar específicamente cuál es el factor del cual usted carece para que se le pueda... Porque los tratamientos es dar el factor de manera exógena, ¿no? O sea, por medio... O sea, de forma... mucho tiempo. Claro. ¿Alguien de sus papás también presenta esta condición? Ok. En el caso de usted es cuando ustedes bien saben, jóvenes, que las mujeres tienen dos cromosomas X. El hombre solo tiene uno. Entonces, si el gen está defectuoso en el hombre, ya no hay forma de sustituirlo, ¿no? Si en el caso de la mujer también tiene dos X, ¿cierto? Uno de papá y otro de mamá. El de papá ya está defectuoso por default, pero el de mamá también está defectuoso. Entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, si un gen está defectuoso, tuviera la posibilidad, en el caso de su mamá, los dos genes, uno está defectuoso, pero el otro funciona adecuadamente. Pero lamentablemente usted heredó el gen defectuoso. Entonces, en el caso de usted, no tiene la forma de sustituir el gen malo por el bueno. No sé si me explico. O sea, en el hombre jóvenes, si el gen presente en el cromosoma X está defectuoso, ya nos amolamos, porque no lo podemos sustituir. Pero en el caso de las mujeres, no. En el caso de mujeres, como son dos X, entonces si un gen en el cromosoma X está defectuoso, no habría tanto problema. ¿Por qué? Porque es sustituido por el otro cromosoma o por el otro gen que está presente en el otro cromosoma, que sí funciona adecuadamente. Pero en el caso de las mujeres, cuando ambos genes presentes en ambos cromosomas están defectuosos, pues ahí sí ya no hay pierde, que es el caso de usted precisamente. ¿Sí? O sea, tiene razón en el sentido de que, ok, lo padeció mi papá y mi abuelo y su bisabuelo y así sucesivamente, porque es una condición hereditaria. Y en las mujeres es rara vez. Entonces, ¿en qué momento la mujer va a expresar esta patología? Cuando, en el caso de la línea materna, también está defectuoso el gen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de usted, su mamá, el gen también está defectuoso. ¿Ok? Pero no hay tanto problema, porque su mamá tiene dos cromosomas X. Entonces, el gen defectuoso es sustituido por el que se está funcionando adecuadamente. Pero usted heredó el cromosoma de mamá, el gen de mamá que está defectuoso. Y más aparte el cromosoma de papá que también está defectuoso. Entonces ya no hay de dónde elegir. Entonces, de manera automática, usted va a expresar la patología. ¿Ok? Es lo que se conoce como genes recesivos y genes, que es lo que se conoce como genes recesivos o dominantes. ¿Sí? Entonces, en el caso del hombre es dominante, en el caso de la mujer es recesivo. ¿Por qué recesivo? Porque necesita que forzosamente los dos genes estén defectuosos. Repito, lo más básico, en el hombre, con un gen que esté defectuoso es más que suficiente, porque no tiene forma de cambiarlo. En el caso de la mujer, no. En el caso de la mujer necesita que los dos genes estén defectuosos. ¿Sí? Porque si uno está defectuoso, tiene el otro, que funciona adecuadamente. No habría tanto problema. Pero si los dos están defectuosos, pues ahí sí ya no hay mucho que hacer. ¿Sí? El tratamiento es muy simple, en realidad. Los tratamientos es dar el factor de manera exógena. Por ejemplo, en hemofilia clásica, el factor 8 es el que está defectuoso. Entonces, el tratamiento literalmente de la clínica es dar de forma exógena, mediante el plasma precisamente, entonces es aportarle ese factor, ¿no? En el caso de usted sería quizá interesante ver cuál es el factor del cual usted carece, ¿no? Por medio de una prueba que se denomina tiempos de coagulación, ¿sí? Tipos de coagulación en el cual se ve de manera específica cuál vía está siendo afectada y por ende cuál es el factor que podría estar siendo afectado.
¿Ok? Eso lo van a ver en laboratorio. ¿Con quién llevan laboratorio, jóvenes? Ok, no, Arturo es muy bueno además. Arturo es muy bueno, entonces estoy prácticamente seguro que lo van a ver, ¿no? Entonces estoy prácticamente seguro que lo van a ver. Y si no, pregúntenselo también, porque eso corresponde más a la parte de laboratorio, ¿ok? Aparte, él sabe, y si no sabe cómo es, no hay ningún problema. Me preguntan a mí y yo se lo respondo, ¿ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí, por favor? Profe, yo tengo otra duda. ¿Qué pasa cuando alguien es alérgico a a los corticosteroides? ¿Cómo se puede inhibir la COX-2? No es común, no es común bueno, que... por ejemplo, yo tengo reacciones alérgicas a ciertos corticosteroides, no a todos, porque, por ejemplo, me han puesto hidrocortisona y me han tenido que regresar a urgencias. Sí, claro, porque sí. La reacción alérgica es muy fuerte. Con la dexametasona no me pasa más que como ardor más de lo normal, pero entonces se sustituye uno por otro para poder inhibirla. Sí. Es que dentro de los esteroides tenemos dos familias, tenemos los corticosteroides y tenemos los mineralocorticoides. Entonces, precisamente cuando una persona, no es alergia propiamente, o sea, no es alergia, no, en el caso de los corticosteroides no se consideran como alergias, ¿no? Sino son los efectos secundarios que pueden ser muy fuertes, como el caso de usted. Entonces, dentro de los antiinflamatorios esteroideos tenemos dos familias, ¿vale? O sea, ustedes tienen antiinflamatorios esteroideos se dividieron en dos partes, ¿no? ¿Ok? En dos ramas. Uno son los glucocorticoides y otros son los mineralocorticoides. Entonces, si una persona, los efectos secundarios son bastante fuertes para mineralocorticoides, pues hay que tomar los glucocorticoides y así sucesivamente. ¿Ok? Y así sucesivamente. En el último de los casos, incrementar la dosis de qué tipo de medicamentos. ¿De los no esteroideos? Exactamente, de los AINES. De los AINES. Y es cuando precisamente una persona lo bombardean le dan ketorolaco, le dan metamizol sódico, le dan ibuprofeno. Precisamente la idea es como que inhibir la mayor cantidad de enzimas que sea posible, ¿no? Porque el proceso inflamatorio es bastante intenso. Pero gracias. Pero específicamente en el caso de usted, hay opciones, ¿no? Es como usted mismo lo comenta, ¿no? Si le dan hidrocortisona, ok, esto es demasiado fuerte para mí, la reacción de hipersensibilidad es muy fuerte, pues me la cambia por Dexa, ¿no? Entonces tienen una función muy similar. ¿Sí? Y con la Dexa nunca hay pierde, porque como usted bien dice, la dexametasona duele muchísimo. Entonces, para los que están aplicados de dexametasona, no lo olviden, porque duele mucho. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No se siente el dolor como 2 semanas. Sí, duele bastante. Bueno, ya 2 semanas es mucho, pero sí duele bastante, jóvenes. ¿No? O sea, no se olvida. Es como la penicilina. ¿Alguien han aplicado penicilina? ¿Sí? Ok. ¿Están de acuerdo que no se olvida la penicilina? pues la dexametasona duele más todavía. ¿Ok? Entonces son esos medicamentos de los que les agarras cariño. Ok. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? No, profe, todo bien. No, ok, jóvenes, entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo tenía planeado ver el tema de síntesis de colesterol, pero como pues ya empezaron a salir algunas dudas, lo voy a dejar a medias, ¿no? Síntesis de colesterol, entonces mejor lo dejo así por completo de FAU y el lunes vemos síntesis de colesterol, ¿vale? Porque si empiezo ahorita, vamos a quedar como así en medias y el lunes lo voy a tener que repasar nuevamente todo, ¿no? Porque ya saben como que me gusta, ¿no? Retomar más o menos todo y entonces como que no me gusta dejar un tema a medias, ¿no? Porque es más complicado para ustedes también, ¿no? Y es más pesado para mí porque tengo que retomar nuevamente todo, ¿no? Entonces, lo dejamos aquí, chicos, por favor, y retomamos la próxima semana, ¿ok? Sí, gracias. Les dije una actividad, ¿verdad? Si no me equivoco, ayer. ¿Les dije una actividad ayer? ¿Las preguntas? ¿Me las enviaron? No he tenido oportunidad de revisarlas. ¿Me las enviaron? Listo. Perfecto, jóvenes. Sí, recuerdo que sí recibí por ahí un mensajito. Jóvenes, esas preguntas, si están bien hechas, de verdad, jóvenes, créanme, les puede servir a ustedes como guía en el examen.
Ok, o sea, tienen un porqué de hacerlas, ok. Entonces, si están bien hechas, ustedes son los beneficiados. Si no están bien hechas, pues ustedes son los no beneficiados, definitivamente, ¿no? Porque ustedes hicieron unas preguntas, precisamente, ¿no? Entonces, si lo toman así como muy a la ligera, pues no les va a servir. Pero si realmente se lo tomaron muy en serio y lo hicieron bien, seguramente varias preguntas de ahí también pudieran venir en el examen, ¿no? O sea, así funciona esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? ¿Por qué no tiran sus cámaras, chicos? Eso está cansado de estar pidiendo así. Tienen sus cámaras. Están prendidas, profe. ¿Mande? Están prendidas. Están prendidas. Están prendidas. Yo sé que sí, yo sé que varios sí. Si no entro para verlos, jóvenes, no crean que entro así con la intención de que, ay, quiero dar clase. No, chicos, hasta creen. Entro nada más para verlos. Ok, chicos, preguntas, por favor, preguntas en los comentarios. No, profe. No. ¿No? ¿Seguro? Ok, entonces, lo dejamos aquí, por favor, y continuamos el día lunes, ¿ok? Chicos, ya terminamos prácticamente lípidos, únicamente queda el tema de colesterol, y es un tema muy sencillo también, ¿ok? Es un tema bastante sencillo, pero ya prácticamente ya terminamos todo el temario correspondiente a la primera parte del examen departamental, ¿ok? Estudien mucho, repasen mucho sus apuntes, jóvenes, porque el examen es el día jueves, ¿ok? Pues lo dejamos aquí, chicos, por favor, y continuamos la próxima semana, ¿ok? Pues, listo, chicos. Gracias, jóvenes, cuídense. Gracias, profesor. Igualmente. Que tenga un buen día. ¿Usted siempre hace conmigo mañana? No. No, eso No, no. profe. Ok, listo, no se preocupe. Ok, hasta luego, chicos, cuídense. Bye.